Economía, Investigación y Desarrollo, y ya estamos en compañía del precandidato a gobernador por la oposición acá en Magallanes, Juan Francisco Miranda, candidato de la Democracia Cristiana. Juan Francisco, bienvenido acá a Economía, Investigación y Desarrollo. Muy buenas noches, Dante, Jaime, Alejandro y Mario. Un gusto estar acá junto a ustedes, analizando también, me imagino, el devenir complejo que estamos en la región y en todo Chile, y en particular en la región. Así que un gusto estar acá y agradecido por el espacio. Sí, por supuesto, Juan Francisco, y en particular queríamos conocer tus propuestas respecto de los temas que te va a consultar cada uno de nuestros panelistas, y para ello vamos a comenzar con el exintendente Jaime Jelincic. Jaime, tu consulta para Juan Francisco. A ver, dos cosas, Juan Francisco. Tú eres un candidato, eres una persona que tiene experiencia, ha estado en la administración pública, ha estado ejerciendo un cargo público y aparte ha estado en la actividad privada. Y ha sido un actor de la política regional al interior de la democracia cristiana. Entonces, mi pregunta va a tener dos ámbitos. Nosotros no vamos a hacer una crítica, no creo pedirte una crítica a esta actual administración, la verdad que hay tanta cosa para decir que es tan obvia, pero ¿qué te diferenciaría con la gestión del exintendente Flies, que estuvo en un periodo a cargo de la administración de la región y que tuvo algunas características y que tuvo algunos conflictos, zona franca, el tema de mina invierno? Pero ¿cuál es tu visión de desarrollo con respecto a esa administración? Es decir, ¿cuál es tu visión de cómo enfrentar el tema de desarrollo o distinto a lo que han hecho, por decir, algunas administraciones anteriores, por decirlo de esa manera? Eso sería la primera pregunta. Y lo segundo, ¿cómo sientes que estás para enfrentar la primaria, que es el tema básico, y cómo está la situación al interior de la coalición? Porque yo, siendo militante también de un partido, la verdad que veo que, al menos mi partido no me han invitado a una reunión en 2 años, pero no veo que hay un ambiente todavía interesante desde el punto de vista político, de alguna manera, que la gente esté prendida, preocupada o debatiendo sobre esta materia. Esas dos cosas. Bueno, Jaime, te agradezco la pregunta porque va directo al hueso. Y te conozco y sé que vas directo ahí a precisamente marcar las diferencias, y esa es la gracia de una elección, en este caso una primaria, de marcar las diferencias, porque si vamos a hablar de las cosas comunes, la verdad es que bien fome. Y en eso, decirte que en el momento que estamos viviendo, y lo sumo a lo que fueron los 4 años del segundo gobierno de la presidenta Bachelet, y lo que me tocó hace más de 10 años, porque yo hace 10 años que no trabajo en el Estado, o sea, dejé el gobierno el año 2010, y eso lo encuentro algo bastante positivo desde el punto de vista diferenciador, que es distinto estar siempre trabajando en el Estado, además hoy día desde el mundo privado, sabiendo las complejidades también que te da el mundo privado, y eso es algo que creo que es necesario, sobre todo en este momento en el cual necesitamos, sobre todo, tener una mayor capacidad de empatía. Yo no puedo tener empatía de algo que no conozco o que no lo he tenido muy cerca, desde estar cesante, yo también estuve cesante, desde lo que significa buscarse el trabajo, el nicho, desarrollarlo, de los problemas que el mundo independiente se genera, el trabajador independiente que no tiene la tranquilidad al final de mes muchas veces de tener un ingreso fijo y permanente. Entonces son todos elementos diferenciadores que tienen que estar y se traducen en la manera de hacer las cosas. Fíjate que el segundo gobierno de la presidenta Bachelet me hubiese gustado a mí haber estado, tener esa capacidad de recursos que llegaron a la región para haber hecho, y tú, Jaime, fuiste intendente, haber hecho. Yo siento que antes con menos plata se hicieron más cosas y llegado mejor es el rendimiento de esa inversión a la gente. Entonces, fíjate que un plan de zona extrema, enorme en términos de dinero, pero que no resolvió las condiciones extremas en las que vive gran parte de nuestra población. Entonces, en eso creo que faltó una mirada de que cada peso del Estado que viene de todos los que pagamos tributos, donde más del 50% está pagado por el IVA, es decir, un impuesto que efectivamente paga más o le cuesta más al que tiene menores ingresos, en ese sentido la eficiencia de ese gasto no estuvo bien. Y en eso, para los tiempos que se vienen, que son tiempos complicados, hay que tener un sentido distinto en términos de que la inversión vaya a las personas. Mira lo que te voy a decir, siendo un ingeniero de profesión, más invertir en las personas que en el cemento. Hoy día necesitamos resolver los problemas de la gente que está
cesante. Hoy día yo no quiero, y ustedes saben bien que el gasto público tiene obras, inversión y programas. Es tiempo de los programas con la plata del gobierno regional. Dejémosle la inversión dura a los ministerios que van a ser manejados y sí van a seguir siendo manejados por el nivel central. Pero la inversión regional tiene que tener una urgencia de ir hacia la población. Y específicamente, ustedes hablan de economía en su programa. Aquí tenemos que tener un plan de salvataje de las empresas y las pequeñas y medianas empresas de la región. Fíjate que cuando hubo el terremoto de Chillán, allá en la época, gobiernos radicales, se creó la Corfo, la Corporación de Fomento, y el Ministerio de Economía era de Economía y Reconstrucción. Hoy día nosotros estamos en una situación de catástrofe, por ejemplo, en la industria del turismo y la industria asociada a los restaurantes, al espectáculo. Hoy día es casi un terremoto, pero ni siquiera con una réplica, sino que varios meses de réplica. Entonces, frente a eso, necesitamos un gobierno regional que esté con la voluntad de gastar, de invertir en salvar a las fuentes laborales. Entonces ahí no se puede tomar partido, y es el rol de un gobierno regional, de un gobernador, de una autoridad máxima, de no llegar a la tensión medio ambiente versus el sueldo de la familia magallánica. Yo creo que el rol es conciliar, para eso está el Estado, para, junto con tener una mirada de sustentabilidad, preocuparnos del empleo de las familias de Magallanes. Entonces, yo creo que eso es un elemento diferenciador. ¿Por qué? Porque a mí también me gusta el medio ambiente, me gusta la ciencia, pero creo que hay un sentido de urgencia de ver el tema del presente. Y por eso nosotros hemos dicho, Magallanes es nuestro lema de campaña, Magallanes que es la gente, el ahora, el sentido de ahora ir en ayuda de esa familia. Y eso, ustedes saben que los programas, el gobierno regional tiene los instrumentos para tener programas, pero no como ha sido ahora, que se les pasa la plata a Cercote, Corfo, y que ocupan sus propios instrumentos para, en el fondo, seguir haciendo más de lo mismo con las mismas trabas. Yo digo, si el gobierno regional tiene la voluntad de poner recursos, hagamos programas regionales y que no tengamos que cumplir los requisitos que nos impone Corfo desde Santiago o Cercote de Santiago, por ejemplo. Entonces, yo creo, en términos comparativos, no basta, yo creo que hay que estar en el terreno, pero también con los pies en el suelo. Y hoy día nos exige tener los pies en el suelo precisamente para ser inteligentes a la hora de que el gasto público llegue y este de algún principio de la economía, que es el efecto multiplicador del dinero, lo podamos lograr haciendo una inversión que genere ese efecto multiplicador del dinero. Y la segunda pregunta, estamos en un momento complejo para la política en general, pero es medio extraño, ¿ah? ¿Por qué? Porque precisamente es tiempo de política, de hablar precisamente de cómo nos vamos a organizar, qué pensamos, eso es política. Quizás la crítica, y eso es justa a los partidos políticos que están ahí todavía sobreviviendo en términos de cómo vincularse, pero también es bastante injusto a los partidos políticos cuando la política, hoy día lo que uno critica y la encuesta, está en el Parlamento. Y yo quiero decir que la política va más allá del ejercicio parlamentario. Y ahí creo que hay un tema, y el desafío es convocar a la ciudadanía. Nosotros hace rato estamos con las primarias en mi partido. Yo creo que estas decisiones se deben tomar, las debe tomar la gente, y por eso estamos participando en una primaria abierta. ¿Ah? Así que el desafío es precisamente convocar, pero por sobre todas las cosas, yo aspiro a tener un gobierno regional preocupado con un sentido de urgencia. El próximo gobierno no es para proyectar la estrategia de 30 o 50 años, es salvar a las empresas que tienen hoy día problemas, ir en ayuda de la gente, de las personas, y fíjate que no solo en materia económica, sino que en materia social, porque sabemos que esta crisis ha mostrado que el Estado que tenemos es un Estado obeso, que no tiene musculatura y que no llega de manera efectiva a quien tiene una necesidad. Y cuando hablo de la necesidad, es obeso porque hace lo mismo, lo de siempre. Y hoy día la crisis ha mostrado que ha golpeado no solo a los sectores más vulnerables, sino que a los sectores medios de nuestra población, y frente a eso el Estado no ha sido capaz de dar una respuesta adecuada. Sí, obeso y sin musculatura. Yo le agregaría también que es miope, porque solamente de Santiago llegan a ver un par de regiones y no alcanza a ver la situación que pasa acá
acá en Magallanes, por ejemplo. Juan Francisco, yo quería tomarme la libertad antes de dar el pase a alguno de los dos panelistas que seguramente van a ir a los temas más macro, consultarle respecto de lo que es la vía elevada en el cruce de la muerte. Usted tiene experiencia como ex seremi de Obras Públicas y por supuesto pretende ser gobernador. Quería saber su opinión respecto a cómo se ha desarrollado y su solución que propone para el tema. Como Jaime Yeri siempre dice dos cosas. La primera, desde el punto de vista técnico es un proyecto incompleto que no ha sido estudiado de manera integral. Técnicamente todos sabemos lo que es el viento en Magallanes. Las pistas del aeropuerto, ustedes saben por qué tienen 3 direcciones como una A, porque los aviones tienen que aterrizar en contra del viento, nunca de un viento lateral, porque obviamente eso genera efecto dinámico y el riesgo. Bueno, el viento predominante va en sentido norte-oriente, es decir, esa vía elevada en el fondo va a tener un viento predominante lateral, con lo riesgo que significa. Y entonces, desde esa perspectiva, más otras que tienen que ver con el medio ambiente, es un proyecto incompleto. Segundo lugar, desde el punto de vista de y ahí podría dar muchos más argumentos, pero se nos iría el programa. Pero desde el punto de vista de la inversión, en lo que estábamos hablando recién, fíjate que esa es una decisión tomada por el Ministerio de Obras Públicas, no de este gobierno. Esto partió del gobierno anterior, y yo he sido crítico en el anterior también, que podría decir que era también mi gobierno. Yo voté por la presidenta Bachelet, pero también fui crítico anteriormente, precisamente porque 23.000 millones de pesos, ustedes saben cuánto eso puede significar. Si el Ministerio de Obras Públicas está dispuesto a gastar esos 23.000 millones, pregúntenme a la región, pregúntenos a nosotros qué hacemos con esos 23.000 millones, dónde pudiésemos hacer una inversión más significativa. En un área que además que está en plena área de extensión, lo que he dicho, ese proyecto es equivalente a haber hecho una vía elevada aquí cerca de Rómulo Correa, pasado el cementerio, que la ciudad fue creciendo en algún momento. Fíjate que desde Maipú a la zona franca hay 12 semáforos, 12 cruces. Desde la ruta 9 a Río Seco hay 14 cruces, en un área que ya está de extensión urbana, o sea, ya es urbano. Lo más probable es que aumentar la densificación. Entonces vamos a tener que hacer en cada uno de esos cruces a futuro vías elevadas. Es un absurdo, siendo que estructuralmente lo que había que hacer es construir una ruta paralela a la 9 por el sector más arriba, hacia el cerro si se quiere, de manera que la distribución de flujo se haga cerca del aeropuerto. Y con eso pudiésemos desarrollar toda esa área desde el punto de vista industrial. Resolveríamos el problema de diseño vial que tiene el transporte mayor. La ruta 9 hoy día tiene un riesgo de inseguridad vial precisamente para los giros, las entradas y salidas de esa ruta. Entonces, cuando digo que ahí fue una decisión centralista, me refiero a eso. Desde el punto de vista que han dicho, y ahí les comento, que no se puede gastar ese dinero en otra cosa que no sea caminos. Sí, es cierto, el ministerio no puede gastar, pero ¿saben cuánta plata del gobierno regional está comprometida en proyectos de viales en la región? Mucho más que esos 23.000 millones. Entonces yo digo, bueno, si el MOP está dispuesto a gastar esos 23.000, gástelo en Tierra del Fuego. La plata que está gastando la región con Fondo Nacional de Desarrollo Regional en Tierra del Fuego, reintégrelo al gobierno regional. Y desde el gobierno regional sí se puede gastar en programas como lo que estábamos hablando en términos de apoyo a las empresas, en otras inversiones que pueden ser de pavimentación de calles, de extensión de servicios básicos. Ustedes saben que el sector de zona de extensión urbana es lo que ustedes antiguamente conocían de la población. Por ejemplo, yo hago el paralelo, 18 de septiembre, La Pingüino, que se construyeron donde hubo durante muchos años donde no habían alcantarillado, no habían calles pavimentadas, y se fue desarrollando eso. Hoy día esa situación la estamos viviendo en el sector más alto de Punta Arenas, y yo creo que ahí esa solución, te aseguro, y en términos técnicos y profesionales te digo, que con esos 23.000 millones resolver un problema sanitario de todos esos sectores. Entonces ahí es donde yo digo que claramente no se está tomando las prioridades, en este caso de una región, y hay que dar esa pelea, y esa pelea no la da una persona, sino que la tenemos que dar todos como comunidad. Y por eso yo, en respecto a ese proyecto, he estado en oposición de no ahora, sino que de hace varios años, colaborando también técnicamente con la agrupación ecológica patagónica que está ahí en el humedal de Tres Puentes. Gracias, Juan Francisco. Alejandro. Hola, Juan Francisco. Bueno, en eso coincidimos en el proyecto, en el rechazo del proyecto. Algunos sí estamos dando la pelea. Yo tengo denunciado el proyecto
Y lo reconozco, vi tu presentación. Es que y la efectivamente verdad ellos señalaban que no había, que yo no estaba, que era solamente espacios fiscales. Sin embargo, estaban pidiendo plata al gobierno regional para expropiar, y ahí el problema es que está mal diseñado de inicio, y la verdad es que es clásico elefante blanco que quieren realizar en Magallanes, que no tienen ni una habilidad técnica, y que esos recursos se podrían priorizar en cualquier otro lugar menos en eso. Y como tú lo señalas, la solución que está en esta conexión con Avenida Circunvalación es la más lógica, y ahí podrían poner una pequeña circunvalación o incluso hasta semáforos, y la verdad ese es terreno urbano, pero gastarse 23.000 millones de pesos en dar una solución a ese cruce realmente no hay que ser ingeniero como si tú lo eres para darse cuenta que eso es un derroche de plata. Bueno, pero volviendo a lo que nos convoca, que es tu postulación a gobernador. A mí me preocupa cuál es la posición tuya respecto al partido que te apoya. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos a tu contrincante, que es Jorge Flies, ¿ya? Que él hizo un voto político que en definitiva implicó la pérdida de 1.200 empleos acá en Magallanes por el cierre de la mina Isla Riesco, del cual la presidenta de la Democracia Cristiana en ese momento dijo que era una muy buena noticia. No sé qué noticia es dejar 1.200 magallánicos sin empleo y en la calle, ¿ya? Y por otro lado, esa misma presidenta de C, que es la actual senadora Goich, señaló que estaba en contra del sector de acuicultura, sector que hoy día es la única vía de ingreso que tenemos en este momento Magallanes. Hoy día, económicamente hablando, la salmonicultura es la que está salvando a ciudades completas, como por ejemplo es Puerto Natales, porque no existen otros ingresos que no vengan por esa vía. Entonces, te hago la misma pregunta que le hice a Manuel José Correa, que también era candidato por Renovación Nacional, ya ratificado, al menos precandidato, como eres tú también. ¿Cuál es tu visión para el desarrollo de Magallanes? ¿Cuáles son los sectores, mejor, ni siquiera las actividades, los sectores económicos que tú pretendes priorizar? Y si esos sectores, al igual como lo plantea la líder de la Democracia Cristiana a nivel regional, implica eliminar la minería y eliminar la acuicultura en Magallanes. Sí, mira, en primer lugar decirte que uno milita en un partido con principios, no porque se reúne de gente que le cae bien o le cae mal, sino que principios que de alguna manera uno adopta en términos de lo que quiere construir. Yo en eso tengo los principios del humanismo cristiano, soy militante hace años, pero también el hecho de ejercer un cargo público te obliga a sacarte esa camiseta partidaria, pasas a tener una camiseta distinta, que en este caso es el de una región. Yo cuando ejercí el cargo de Seremi de Obras Públicas hace más de 10 años, precisamente todo lo que logramos fue por poder construir una mirada global. En ese momento generamos un convenio de programación amplio, exitoso, con voluntades de gente de oposición, y no tuvimos nunca ningún problema en el entendido de que había un objetivo común. Dicho eso, creo yo, y lo decía hace un rato, es una mala ecuación buscar antagonistas entre el medio ambiente y el desarrollo económico. Yo creo que en eso... claro, es respetable las posturas extremas de uno u otro, que hay gente que desprecia el tema del medio ambiente y tiene otra posición respecto al desarrollo, como también el ambientalista puro, que lo que quiere prácticamente es que no se toque nada. Yo creo que en ese sentido el rol de un gobierno es inteligentemente ocupar todos los medios posibles para que esto se desarrolle de manera adecuada. Y en eso yo no estoy en contra de ningún área de desarrollo económico, desde el punto de vista de lo que tiene que ver con cómo poder generar mejores condiciones para los habitantes de esta zona, pero también estoy consciente que hay debilidades de nuestro Estado precisamente que terminan afectando a la industria. Tú hablabas de la acuicultura. Claro, desarrollar la acuicultura, pero cumpliendo las normas ambientales. Para eso también tiene que haber un aparato, un ente fuerte. Cuando yo hablo de más estados, no es multiplicar por 10, sino que desde el punto de vista técnico, tener las capacidades precisamente para que la actividad se desarrolle sin inconvenientes. Desde el punto de vista de la minería también. No solo eso, piensa que hay otro tipo de explotaciones que están asociadas al tema minero. Fíjate que hace un par de meses atrás había una tensión en Tierra del Fuego entre los ganaderos y la minería respecto a la explotación del oro. Fíjate que dos actividades que las dos generan impacto ambiental, era como cuál era la que menos impacto ambiental generaba. Entonces, yo creo que lo que necesitamos ahora es primero tener
la capacidad de generar empleo para que nuestra gente tenga algo tan básico como llevar el alimento a su casa. Eso es lo primero. Segundo, hacerlo de manera sustentable, y para eso se requiere fortalecer todo el sistema de cumplimientos ambientales, tanto de la empresa que tiene su propio mecanismo de autocontrol, pero también desde el punto de vista del Estado. Y tercero, dejar de ver enemigos en todas partes. ¿Cómo no podemos ser capaces de ponernos de acuerdo en el entendido que queremos cuidar el medio ambiente, y ahí hay un voto de confianza hacia quien quiere desarrollar una actividad que quiere que sea permanente y sustentable en el largo plazo, y no que sea por un par de años solamente, pero también que esa cultura esté en la empresa, en el sentido que el medio ambiente hoy día es un imperativo que lo estamos viviendo a nivel mundial, pero también a nivel regional. Pero en eso creo yo que también no podemos olvidar que el centro de cualquier acción nuestra, por lógica, tiene que ser el ser humano, que el ser humano tenga su trabajo, tenga la dignidad para poder llevar y trabajar para tener su ingreso para su familia, etcétera, pero al mismo tiempo poder construir una estrategia de desarrollo de una región donde podamos estas dos visiones poderlas tener como vasos comunicantes, no desde el punto de vista antagónico, sino que necesariamente desde el punto de vista complementario. Y en eso, te vuelvo a decir, un gobierno regional como vuelve a partir ahora, un gobierno nuevo, va a iniciar un gobierno nuevo, requiere acuerdos amplios y requiere también una estrategia consensuada y conocida por todos, y frente a eso yo creo que la única herramienta es la participación. Don Mario. Don Juan Francisco, buenas noches. Buenas noches, don Mario. Bueno, la verdad que el cargo que usted pretende ocupar es bastante complejo, pues. Así es. Porque primero, ¿cierto? Tenemos por primera vez un gobernador regional donde no sabemos si ese gobernador regional va a ser de la misma tendencia del gobierno nacional. Usted habló de generar proyectos de distinto tipo, lo escuché atentamente, un abanico de alternativas, pero resulta que el gobernador regional tiene solamente incidencia en un 30% del presupuesto regional. El otro 70% no tiene incidencia. Resulta que el gobernador regional no tiene ninguna incidencia en las distintas comunas de Magallanes. ¿Cierto? Que en el fondo usted está hablando de toda la región, pero resulta que el gobernador regional no va a tener eso. Entonces, esas cosas hay que aclararlas. Me gustaría, obviamente, preguntarle cuál es la diferencia entre los que podemos votar en la primaria, ¿cierto? ¿Por qué votaríamos por usted y no por el señor Flies, que también es candidato o precandidato como usted? Me gustaría que haga una diferencia, que diga, mire, vote por mí por esto. Eso me gustaría escucharlo. Excelente, mire. Y tercero, me gustaría que si usted llega a ser gobernador regional, pidiera, ¿cierto?, que el tribunal ambiental esté en Magallanes. Es inconcebible que el tribunal ambiental esté en Valdivia. Con eso, Juan Francisco lo escucha. Juan Francisco, solamente un punto bien claro. Tenemos solamente 3 minutos, así que si pudiese ser bien conciso y preciso. 1 minuto por cada una de ellas. Sí, porque después viene el programa de Alejandro Soler, y usted sabe. En primer lugar, el Tribunal Ambiental, completamente de acuerdo. Cualquier institución del Estado debe estar en la región. En eso no hay duda. Y no solo en la región, sino que también en llegar a los distintos territorios. Celebramos con alegría que hace poco hay un Tribunal de Justicia en Puerto William. Creo que en estos sentidos el Tribunal Ambiental tiene que estar acá, porque además, te vuelvo a decir, estamos en un tema donde tenemos que tener reglas claras, y eso es mejor tomarlo en el terreno. Segundo lugar, ¿por qué por mí y no por Jorge? Yo dejé hace 10 años el gobierno regional, o sea, el Estado, trabajé en obras públicas, tengo y he vivido en el mundo privado. Eso me ha permitido tener una amplitud de mirada, por una parte. Por otra parte, a mí, yo siempre he sido de terreno, de estar en terreno resolviendo temas y no en una oficina encerrado con asesores. Eso también marca una diferencia. Y en tercer lugar, yo diría que lo más importante,
tiene que ver con que hoy día necesitamos un sentido de urgencia y en esto hay que tomar posiciones. Tú no puedes quedar bien con Dios y con el diablo, sino que tienes que tomar posiciones, dialogar, a generar elementos de participación, pero tener claridad qué medidas tomar en el sentido que busca el bien común para toda la ciudadanía. Y otro elemento importante es que yo creo que hay un imperativo moral en términos de que hay urgencias y hay prioridades. Yo no puedo estar arreglando la fachada de mi casa si al interior de mi casa hay habitaciones que están en pésimo estado y como las quiero esconder. Yo no puedo intentar construir, como decía Alejandro, elefantes blancos muy lindos si en nuestra misma población hay problemas de cesantía, hay problemas de, tenemos maguineros que no tienen las condiciones básicas de sus servicios básicos, tenemos problemas en la educación pública, tenemos problemas en la salud, tenemos grandes infraestructuras de salud, pero también seguimos teniendo problemas de atención. Entonces, lo que viene ahora es más realidad, es aterrizar y dejar, y es súper importante la mirada a largo plazo, pero hoy día lo que necesita el magallánico es empleo, es mejor salud, mejor que la inversión pública llegue directamente a las personas, es tiempo de gastar en las personas y no en el cemento, y ahí tengo un elemento diferenciador claramente. Y la primera pregunta no la alcancé a notar, pero tú decías que no hay poder en las comunas, el 30% de inversión es cierto, el gobernador regional administra el FNDR y el FONDEMA, esa es parte de esa manera, pero por otra parte hay un proceso de discusión de poder que se va a dar en la Constitución de cómo se va a distribuir eso, pero también requiere mucho diálogo y en realidad requiere de política en el buen sentido de la palabra, porque la mejor manera de enfrentar al nivel central es unidos. Y yo te quiero decir que cuando estuve en Obras Públicas logramos un convenio de programación exitoso, aprobado unánimemente, porque logramos convencer en ese momento a la oposición de que cuando nos enfrentábamos a la dirección de presupuesto en Santiago teníamos que hacerlo sin banderas políticas, sino que con la bandera de la región. Y eso se hace reconociendo en la diversidad que yo puedo construir unidad. Y esa es una diferencia, creo yo, que viniendo desde un mundo que si quiere más político, uno lo puede hacer reconociendo que nos necesitamos entre todos. Y en eso yo creo que podemos seguir haciendo más cosas porque los ministerios y Santiago también son personas y la manera de convencer se hace con diálogo, con trabajo, pero por sobre todas las cosas con unidad. Cuando el gobierno regional va dividido a Santiago es una pésima estrategia. La única unidad la mejor manera es con unidad y en eso la comunidad magallánica no es solo la unidad de actores políticos, sino que yo planteo que tenemos que ser capaces de consultarle más a la población, precisamente en las grandes decisiones, para que cuando uno vaya a pelear contra un nivel central, que va a costar, por cierto, en ese sentido, soltar el poder, lo hagamos con fuerza y eso se hace simplemente sumando voluntades a un proyecto que es colectivo y no de una persona. No quiero un gobierno regional que sea de Juan Francisco Miranda, sino que sea un gobierno regional de todos y que todos sientanse parte de aquello. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Francisco. Una aclaración, Jaime se debió retirar antes, porque ahí tenía una situación con compromisos con su asociación gremial, preparando todo para la jornada de mañana. Juan Francisco, queríamos agradecer su participación acá en el programa. Yo agradecerle a usted el espacio, desearle éxito en la jornada de mañana, por cierto, hay que estar ahí apoyando, pero también no perder de vista que estamos en tiempo... ¿Va a ir usted a la caravana? Y la esperanza, yo creo que hay que volver a reactivar y efectivamente yo creo que hay que dejar de tomar medidas centralistas. Yo no me explico cómo, con el estado de enfermedad mental que estamos entre todos, yo me siento enfermo mentalmente encerrado en la casa, no puedo caminar en la costanera. No, en ese sentido hay personas que necesitan trabajar, entonces ahí yo creo que obviamente hay que tomar las medidas de seguridad. Por cierto, el virus existe, hay gente que lo pasa mal, pero ocupemos la racionalidad a la hora de tomar medidas y esa racionalidad no ha estado presente y por lo tanto claramente yo como también trabajador independiente me sumo a todos aquellos que están con los problemas de no poder trabajar. Así que éxito y el mensaje esperanzador y ojo, yo creo que el gobierno regional no puede esperar, el actual gobierno regional, que venga un nuevo gobernador para hacer cosas. Hoy día yo le exijo al gobierno regional que haga un refinanciamiento, que se genere un plan y un programa de apoyo a la empresa a través de Corfo, Cercotec, pero con
rescate hacia las empresas. Y ese rescate tiene que ver con el sentido de urgencia. Nos sirven proyectos, por ejemplo, para promover la inversión. Es decir, si necesitas una inversión, aquí hay un proyecto para apoyarte para que tú compres esa inversión. Se necesita dinero para poder sobrevivir. Y en eso el gobierno regional lo puede hacer si es que hay voluntad política. Y para eso yo creo que no es necesario esperar un nuevo gobernador, eso debe hacerse ahora ya. Gracias, Juan Francisco. Ocupó hasta el último segundo ahí para pasar a ISO. Muchas gracias por su presencia, Juan Francisco, y todo el éxito le deseamos para la votación que se va a someter con el precandidato. Porque esto no es de los militantes, es también de las personas independientes. Por supuesto. Muchas gracias. Vamos a participar, yo creo. Alejandro, Mario, también agradecemos también la presencia de Jaime y nos despedimos hasta el próximo jueves a través de las pantallas de Polar Comunicación y también de la radio. Nos volvemos a reunir en una nueva edición de Economía, Investigación y Desarrollo. Hasta la próxima semana. Polar Comunicaciones, radio, televisión y redes sociales presentó Economía, Investigación y Desarrollo. Participan el empresario Mario Derpich Díaz, el profesor, consultor en emprendimiento y economía digital Alejandro Riquelme Ducci y el exintendente Jaime Jelincic Aguilar. Conduce el periodista Dante Escobar.